Bien, lo que decíamos hace un rato es que para calcular las variaciones vimos que llegamos a esta fórmula, ¿sí? Donde pusimos el ejemplo, ¿no? De que la cantidad de variaciones de 30 alumnos y yo necesito 5 actividades definidas, era justamente este 30 factorial, ¿sí? Sobre 30 menos 5, bueno, vamos a escribirlo, ¿sí? Que nosotros lo escribimos como 30 factorial sobre 25 factorial, que en realidad era 30 por 29 por 28 por 27 por 26, ¿sí? Hicimos el proceso inverso, ¿no? De esto llegamos a esto de acá y después entonces lo escribimos así. Y ahí medio que tirando magia dedujimos esta fórmula, ¿sí? Ahora, anteriormente habíamos dicho que la cantidad de variaciones era de las combinatorias, hago todas las permutaciones. Entonces, lo que vamos a usar es esto. Si yo tengo que, lo voy a escribir al revés, la cantidad de permutaciones, ¿sí? Por el combinatorio de MP me da la cantidad de variaciones. Bueno, entonces el combinatorio de MP va a ser la cantidad de variaciones sobre el P factorial, ¿sí? Ahora, eh, es más, lo voy a escribir así, por 1 sobre P factorial, que es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Por qué lo escribí así? Porque, bueno, la cantidad de variaciones la tenemos. Dijimos que la cantidad de variaciones de MP es M factorial sobre M menos P factorial. Bueno, pero esto lo tenemos multiplicado por 1 sobre P factorial. Ok, bueno, entonces el combinatorio entre M y P va a ser M factorial, P factorial, M menos P factorial. Y esta era la otra manera de escribirlo. Robert, después puedes pasarlo a los números, por favor. Igual lo entendí, pero Sí, sí, yo ya sé, ya lo sé de que esta es una clase recontra teórica y que de repente me aparecen un montón de letras, me aparecen signos de admiración y, y no sé, qué sé yo. Ahora lo vamos a pasar en números. A ver, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, si yo lo que quería era de los 30 alumnos, elegir 5 personas que se encarguen del acto del 25 de mayo, ¿sí? Por poner ese ejemplo, ¿no? Donde me daba totalmente igual quién hacía qué tarea, era totalmente indistinto si después las tareas se las dividían y cada uno hacía una tarea específica o todos hacían un poco de todo, o sea, me da lo mismo. Entonces, ahí lo que nosotros teníamos era de 30 personas, queríamos elegir un grupo de 5. Entonces, la cantidad de posibilidades que yo tengo de elegir era justamente el combinatorio entre 35. Ahora, ¿cómo me daba esto? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Bueno, la cuenta que tengo que hacer es esta misma. Ahora, acá el 30 sería el m, con lo cual me va a quedar 30 factorial, ¿sí?
El P es el 5, entonces esto me queda 5 factorial. Y acá voy a quedar 30 menos 5 factorial. O sea, esto me va a quedar como 30 factorial sobre 5 factorial por 25 factorial. ¿Y dónde está el problema acá? El problema está acá en que ustedes van a querer calcular este número. Y resulta que este número es gigante, ¿sí? El combinatorio entre 35 es gigante. O sea, la cantidad de posibilidades que yo tengo que elegir grupos de 5 personas, ¿sí? Entre 30 es mucha. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes lo van a dejar así. Es más, a veces ni siquiera hace falta que lo escriban así, con que ustedes escriban 35 y escriban la combinatoria, yo se los voy a tomar como que está bien. Yo no les voy a pedir que ustedes calculen ese número, porque son números gigantescos, ¿sí? A mí lo que me va a interesar es que ustedes, en los distintos problemas que nosotros empecemos a tener para contar, que sepan distinguir entre variaciones y combinatorias y permutaciones y demás, ¿sí? Profe, Sí, entonces, ¿me podrías explicar en este ejemplo qué simbolizaría como tal cual el 30 y el 5 y el 25? bien. Tipo, El tema es este. Lo que nosotros vimos es que, primero, el combinatorio 35, nosotros elegíamos 5 personas de las 30 para eh, los lugares, ¿sí? sí, Bueno, pero acá el orden, o sea, las actividades, las acciones que iba a hacer cada una de esas 5 personas no me interesaban. Entonces es difícil de escribir cómo lo voy multiplicando, ¿sí? Solamente estoy agarrando grupos de 5. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo comparamos con el de las actividades ya determinadas. En las actividades ya determinadas, es del grupo de 5 yo las permuto, ¿sí? Estoy imaginando las caras de ustedes, me dicen, no entiendo nada, ¿sí? ¿Qué es lo que hago en el grupo de variaciones? En el grupo de variaciones, lo primero que tengo que hacer es elegir un grupo de 5, o sea, elijo un grupo de 5. Cuando yo elijo un grupo de 5 personas de las 30, estoy haciendo la combinatoria entre 35. O sea, ujú, lo primero que tengo que hacer es esta cuenta, que no sé qué cuenta es, no me importa ahora, ¿sí? No me importa esta cuenta cuál es. Yo lo primero que tengo que hacer para, si yo tengo esas 5 actividades determinadas, es elegir las 5 personas, ¿sí? Entonces, una vez que yo elegí esas 5 personas, una vez que yo elegí esas 5 personas, bueno, tengo que ver qué persona va a llevar adelante la dirección general del acto, qué persona se va a encargar del sonido, qué persona se va a encargar del buffet, qué persona se va a encargar de los bailes, qué persona se va a encargar, o sea, así cada una de las 5 actividades. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que hacía? A este número que yo tenía acá lo permutaba, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tenía Pedro, Juan, Agustín, lo que sea, bueno, una cosa es, bueno, entre las 5 personas elijo una que tenga la dirección general. Bien. Ahora me quedan 4. Bueno, entonces de esas 4 personas elijo una que se encargue del sonido. Ahora me quedan 3. Elijo una que se encargue del buffet. Ahora me quedan 2. Elijo una que se encargue del baile. Ahora me queda una, elijo una que se encargue de las entradas. No sé. ¿Sí? Listo. Entonces, esto me daba las permutaciones, en este caso de 5. Vamos al ejemplo. 5 factorial, ¿sí? Por el combinatorio de 35. Esto lo que me está dando es, bueno, acá estoy eligiendo un grupo en particular de 5. O sea, son todas las posibilidades que yo tengo de elegir grupos de 5 personas, entre 30 alumnos distintos. Ahora, una vez que ya elegí los 5, todas las permutaciones posibles que tengo.
Mm, ¿Sí? Bien. Lo que después hicimos es, bueno, ¿cómo hacemos para pensar esto? Y dijimos, bueno, para la cantidad de posibilidades que yo tengo para la dirección general, tengo 30. ¿Sí? La cantidad, una vez que yo ya elegí una, la cantidad de posibilidades que tengo para el sonido son 29 ahora. La cantidad de posibilidades que tengo para los bailes son 28. La cantidad para el buffet son 27 y la cantidad para las entradas son 26. Entonces, ¿de qué manera puedo escribir esto, pero que esté relacionado tanto con el 30 y con el 5? Bueno, esto me quedaba 30 factorial sobre 30 menos 5 factorial, ¿no? Por, en este caso sería, o sea, esto sería lo general. Esta cuenta era esto, ujú. ¿sí? Sí. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que esto es igual a 5 factorial por el combinatorio de 35. Así este 5 factorial lo paso dividiendo acá, lo que me termina quedando es que es 30 factorial, el 5 factorial que me quedo dividiendo, y Ah, el claro. 30 menos 5 factorial. A lo que voy, ustedes no van a tener que hacer todo este proceso de deducción. El trabajo de ustedes va a ser distinguir si estamos hablando de una combinatoria o si estamos hablando de una variación. Ese es el trabajo de ustedes. Y después ustedes Mm, saben que si yo tengo combinatoria MP, bueno, tengo que hacer M factorial sobre P factorial M menos P factorial. Y si yo tengo variatoria o variación entre MP, bueno, lo que tengo que hacer es M factorial sobre M menos P factorial. Esto, incluso, ustedes lo van a tener en el parcial. Estas dos fórmulas, yo no se lo voy a pedir que se acuerden de memoria. Encima son súper parecidas y es muy fácil confundirse. Yo no se los voy a pedir que se las acuerden de memoria. El trabajo de ustedes va a ser distinguir si se trata de una combinatoria o de una variación. Lo que estamos haciendo acá es, bueno, ¿cómo hacemos para deducir estas fórmulas? Este trabajo de deducción lo tenemos que hacer en algún momento. O sea, yo les puedo decir, bueno, la combinatoria es esto, variación es esto, apréndanselo de memoria y ya está. ¿Y qué trabajo hay de construcción de conocimiento ahí? Me acuerdo de datos y ya está. No, bueno, vamos a tratar de deducir estas fórmulas de dónde salen. ¿Se entiende? ¿Sí? No se asusten desde el punto de vista de que ustedes van a tener que hacer todo este trabajo en los ejercicios, sino que el trabajo de ustedes es otro, va a ser otro, va a ser, bueno, cómo empezar a pensar lo que me dice el enunciado y poder distinguir si se trata de una combinatoria o de una variación. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, para empezar a ver la cantidad de casos posibles o casos totales. ¿Sí? Y entonces, cuando yo tenga cantidad de casos favorables, digo cantidad de casos totales, eso me va a dar una probabilidad. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 12 alumnos, ¿sí? Tenemos 12 alumnos. Y tenemos tres nombres que empiezan con F, ¿sí? Entonces, si los sentamos en el aula, estoy pensando en voz alta, ¿no? Los sentamos en el aula en sillas numeradas, ¿sí? Entonces, pero tengo tres sillas nada más. Uno, dos y tres. Entonces, la cantidad de casos totales me da la cantidad de formas de sentarlos de a tres alumnos en esas sillas numeradas. Eso es una forma. Bueno.
Entonces, yo ahí lo que voy a tener que hacer es calcular ese estrés. Bueno, lo que puedo ver es cuál es la probabilidad de que justo esos tres, no sé, sean Facundo Pelizari, Franco Pequeño y Franco García. ¿Sí? Y donde no me importe cómo estén sentados. Bueno, entonces ahí si no me importa cómo están sentados, tengo una combinatoria. Entonces, ¿se entiende? Ahí es donde empiezo a jugar. Bueno, tal vez tengo que hacer una combinatoria para la cantidad de casos favorables, que va a ser más chica, y tal vez tengo que hacer una variación para la cantidad de casos totales, que va a ser mucho más grande. Entonces, después en esa división es donde yo voy a poder calcular una probabilidad. Desde ese punto de vista van a ir los ejercicios. Bien, ahora vamos a continuar con el apunte. El apunte igual está bastante claro, al menos para mí, ¿no? Entonces, lo que hace el apunte es explicar un poco de dónde sale esto. ¿Sí? Me habla del número de permutaciones y empieza a trabajar con distintos números. Hace la aclaración que, bueno, esto es lo que yo le decía al principio, el cero factorial lo tomamos como uno. Acá hay un cálculo para aproximar un factorial. Los números de factorial son grandísimos. Eh, Justamente me habla de la variación, llegamos a esta misma fórmula, ¿sí? Que hicimos antes, nosotros con la notación que usamos de la B corta, llegamos prácticamente a la misma fórmula de combinatoria, ¿sí? Lo cual tiene sentido. Entonces se empieza a hacer la resolución de caso del coche y cuánto me daba, ¿sí? Me tira una fórmula que nosotros vamos a usar, donde para algunos, o sea, se utilizan algunos problemas, nosotros no vamos a ver este tipo de problemas, pero esta fórmula después, acá, que está más arriba la demostración, se utiliza bastante. No le embolilla esta parte. Esto es lo que yo les decía antes de que la lectura de los libros de matemáticas a veces no son sencillas. A ver, ¿qué es lo que me aparece acá? De repente me aparecen números, letras y me imagino en la cabeza de ustedes, sí, no entiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo. Bueno, y que en realidad, por ejemplo, acá me dice el triángulo de Pascal, me habla para poder hacer, cuando yo tengo un binomio elevado al cuadrado, al cubo y cómo me van quedando los coeficientes. ¿Sí? Entonces, si están al cubo, ¿cómo me van ahí quedando los coeficientes? ¿Por qué me aparece un 3? ¿Por qué acá me aparece un 2? Y si está a cuarto, ¿cómo me va quedando los coeficientes? Y está en relación de cierta combinatoria. Bueno, que esa relación general es lo que me termina dando acá. En a más b elevado a la n me va a quedar todo esto de acá. Nosotros no lo vamos a ver, no nos interesa. Es una aplicación de la combinatoria, punto. Ya está. ¿Sí? Y lo mismo ahora para el 2 elevado a la m. Está. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de problema, que es permutaciones con repetición. ¿Qué significa esto? Que ahora yo puedo repetir. ¿En qué sentido? Cuando es sin repetición, generalmente podemos usar ejemplos de personas, donde no puedo repetir una persona. Eh, Acá hace la referencia a un problema, a un ejemplo que usa antes. Cuando yo tengo con repetición, es que, por ejemplo, puedo usar letras y que la letra se puede repetir. Entonces acá es diferente. Entonces me dice.
En el ejemplo 2.1 dice el número de permutaciones con repetición. Ese es el libro, pertenece a cuatro colecciones diferentes, una de 10, una de 6, una de 4, una de 5 libros. Lo único que se tiene en cuenta es el aspecto de toma la biblioteca desde lejos. No se distinguen dos libros de la misma colección. Entonces hay 10 factorial maneras de colocar los libros de la primera colección, pero esas 10 factorial maneras son equivalentes. Entonces empieza como a hacer división. ¿Sí? Ah, ¿terminó acá? Ah, pensé que era más largo. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a explicar acá. Entonces, vamos a suponer que yo tengo estas letras. A, B, C, D y E. ¿Sí? En este caso tengo 5 letras. Entonces, vamos a suponer que yo lo que quiero es cuántas palabras, ¿sí? De 6 letras puedo escribir con estas 5 letras. Entonces, palabras de 6 letras. Entonces, acá me está escondiendo el enunciado, me está escondiendo algo, ¿sí? Claramente, si yo tengo 5 letras y quiero escribir una palabra de 6 letras, y bueno, alguna se va a tener que repetir sí o sí. Bien. Lo que no me está diciendo es que yo puedo repetir la misma letra las 6 veces. Entonces, acá, ojo, tal vez uno piensa en palabra y piensa en palabra de que tenga significado en el castellano o en algún idioma. No. Bueno, cuando hablamos de palabras es de cuántas maneras yo puedo ubicar estas 5 letras acá en 6 lugares, teniendo en cuenta que puedo repetir. Tres es uno de mis sobra. ¿Sí? Bueno, pero entonces, para el primer lugar, ¿sí? Para el primer lugar, yo tengo 5 posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo poner cualquiera de las 5 letras. Ahora, para el segundo lugar, como las letras las puedo repetir, también tengo 5 posibilidades. Y para el tercer lugar, también tengo 5 posibilidades. Y lo mismo para el cuarto, y lo mismo para el quinto, y lo mismo para el sexto. Entonces esto me termina quedando 5 elevado a las 6. O sea que si a mí los elementos se me repiten de forma indefinida y yo tengo 6 lugares, bueno, entonces tengo 5 a las 6 lugares. Entonces me dice, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo más letras que lugares? Bueno, si en vez de 5 letras yo tengo F y G, o sea, tengo 7 letras, bueno, lo que me va a suceder es que para el primer lugar tengo 7. Y para el segundo lugar también tengo 7. Y para el tercer lugar también tengo 7. Y para el cuarto lugar tengo 7. Y para el quinto lugar tengo 7. Y para el sexto lugar tengo 7. O sea, lo que me va a pasar es que tengo 7 a 6. ¿Sí? O sea, si los elementos son todos distinguibles, o sea, son diferentes. ¿Sí? Acá es donde empieza a jugar los enunciados, tienen un rol súper importante. Si los elementos son todos diferentes, o sea, son distinguibles uno del otro, ¿sí? Y se pueden repetir, y en este caso yo tengo n lugares, si yo tengo n lugares, voy a tener 7 a la n. Entonces, vamos a escribirlo. Si yo tengo
M elementos distinguibles. ¿Sí? N, vamos a usar otra letra para que más P lugares distintos, ¿sí? Y se pueden repetir, bueno, entonces la cantidad, cuando hablamos de cantidad, generalmente ponemos numeral me va a decir la cantidad, va a ser igual. Para cada uno de esos P lugares tengo M posibilidades. Entonces tengo M, como tengo P lugares distintos, elevado a P. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos números de 6 cifras puedo escribir? Teniendo en Pero tenés. cuenta, ¿cómo? Perdón, perdón. No, no, nada, nada, nada. Teniendo en cuenta que el número 0000 lo puedo escribir y lo considero como un número, ¿sí? Y el cero, o sea, que empiece con el cero, no me importa. Entonces nosotros tenemos 10 dígitos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números de 6 cifras puedo elegir? Bueno, tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uno lo considero como el 000001, ¿sí? Lo considero así. Bueno, pero para cada lugar de los dígitos tengo 10 posibilidades. Entonces acá tengo 10, acá tengo 10, acá tengo 10, acá tengo 10, acá tengo 10 y acá tengo 10. Entonces tengo 10 a la 6, ¿sí? En particular, ¿qué es 10 a la 6? Es un millón. Tiene sentido. O sea, ¿cuántos números de 6 cifras hay? Un millón. Ustedes me pueden decir, no, hay 999.999. Bueno, a ese sumarle el cero. Un millón. O sea, si ustedes empiezan a contar desde el uno, sí, hay 999.999 números diferentes de 6 cifras. Ok, es verdad eso. Agréguenle el cero, que es un caso más. El cero sería cero, cero, todos ceros. Ok, listo. Entonces tengo un millón de posibilidades diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a contar, podemos empezar a decir, bueno, ¿cuántos números de 6 cifras hay que tengan las 6 cifras iguales? Y ahí empezamos a contar. Profe, pregunta. Capaz que me perdí, no sé. Pero cuando paso al millón ya no tendría una cifra más. No, porque a mí lo que me está preguntando es cuántos números hay. No me está diciendo, porque cuando pasa el millón, en realidad, el 10 a la 6 es la cantidad de posibilidades, ¿sí? Este número no lo estoy contando como una de las posibilidades, sino que estoy contando el que son todos ceros. Si yo Ah, cuento ok, sí, sí, de ahí que entendí. son todos ceros, yo cuento de que son todos ceros, bueno, ok, esa es una posibilidad más. Es la posibilidad que me faltaba para llegar justamente a un millón de posibilidades. Lo que pasa es que ahí medio como que nos marea un poco bueno, si yo empiezo a contar, cuento desde el uno. Generalmente nosotros cuando empezamos a contar, contamos desde el uno, pero nos estamos olvidando de contar desde el cero, ¿sí? Si yo cuento desde el uno, llego hasta 999.999. Bueno, a eso sumarle la opción también del cero.
Bueno, ok, si a las 999.999 posibilidades que yo tenía le sumo una más, bueno, tengo 1.000.000 de posibilidades. Por eso me termina quedando 10 a las 6 posibilidades. Entonces, fíjense que acá esto nos da, bueno, cuando uno, por ejemplo, juega a la quiniela y juega 6 números, ok, ¿cuál es la probabilidad de, si yo le juego un solo número, de ganar? Y cuando nosotros le jugamos un solo número, también me agarra el todo ceros y el uno o el todo ceros. Existe esa posibilidad. Entonces es una en 1.000.000. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, fue un montón para hoy, ¿no? Me imagino las caras de Un ustedes, o toque. sea, veo dos caras nada más. Las dos caras están como diciendo, por favor, Y que lo de termine variación, ya. profe, es un ¿Eh? tema. Lo de variación es un tema. Sí, sí, lo sé. No sé, esta parte teórica tiene su complejidad. Más cuando es virtual, como que no pueden, la repregunta es un poquito más complicada. Pero lo que tiene de bueno es que les queda grabado. ¿Sí? Entonces, tiene su lado favorable. La semana que viene tenemos que ver algunos casos más. O sea, yo podría seguir poniendo más casos, pero me parece que hace- así me ha empezado a sonar el audio de sus cerebros explotando. No es la idea. Eh, lo que me interesa es que para la semana que viene, que tenemos presencial, toda la práctica uno completa y saquemos todas las dudas que tengamos de la práctica uno. Seguramente van a tener dudas de esto. No arranquen todavía la práctica 2, prefiero que terminen toda la práctica uno. Y la práctica 2 vamos a terminar de ver algunas cositas más de conteo y después ya la van a poder arrancar solos. ¿Ok? Joya, profe. Dale, profe. Bien, lo bueno es que se conectaron todos. Camila Macioni, apareces en lista. Bien, Sí, sí, estoy, profe. perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene de forma presencial. ¿Ok? Nos vemos, Joya, profe. profe. Buen fin de. Nos vemos. En fin de- Buena Fin de semana. profe. Chao, profe.